Bienvenidos a Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educación. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educación. Finlandia es un país de la Unión Europea con un poco más de 5 millones de habitantes. Invierte en educación el 7% de su Producto Interno Bruto, lo mismo que muchos países europeos. Sin embargo, se ha destacado en las pruebas educativas PISA y ha ganado la atención de expertos y académicos que no consideraban este país nórdico como un referente en educación. Estas son las principales claves de su modelo educativo. En Finlandia, el estudiante está en el centro del modelo. El objetivo principal es que el niño o el joven sea feliz, esté bien desarrollado y sea libre de progresar a su ritmo. El país entiende la educación como un servicio público, del que son usuarios los alumnos y las familias. Lo otro muy importante es la profesión del profesor, que tiene prestigio. Muchos jóvenes quieren ser profesores. Entre los criterios de las instituciones y de las universidades para seleccionarlos está el que consideren más importante el servicio al alumno que la enseñanza teórica. Para dar clase ellos deben tener 3 años de experiencia como ayudantes en aulas de clase. En Finlandia hay una estrecha relación entre los profesores y la universidad. En las universidades hay escuelas donde los estudiantes de pedagogía deben hacer prácticas cada año. Las instituciones están bien cuidadas, el ambiente es acogedor, se busca que el estudiante se sienta como en casa. Los profesores son accesibles y amables, hay espacios de trabajo amplios, cada aula tiene un comando multimedia con videoproyector, computador, televisor, lector de DVD y biblioteca. Para cursos de 12 niños hay 3 auxiliares y un asistente. Para cursos de 21 niños hay 2 profesores, un auxiliar y un asistente. No hay más de 25 alumnos por clase. Existe la figura de consejero, uno por cada 200 estudiantes, y ellos ayudan, asesoran y acompañan al alumno en su toma de decisiones. Tienen también sistemas de detección de desórdenes del aprendizaje temprano y disponen de profesores especializados y de grupos pequeños de hasta 5 alumnos para atender estas necesidades de aprendizaje. Las instituciones tienen entre 300 y 400 alumnos y no es raro que los profesores visiten las casas y las familias para hablar de los progresos y de las dificultades de los estudiantes. La forma en la que está estructurado este sistema es quizá una de las claves más importantes. El jardín va del primer año hasta los 6 años, el preescolar de los 6 a los 7 años, la educación básica de los 7 a los 12 años, el colegio o bachillerato de los 13 a los 16 años. En la etapa de jardín los niños aprenden música, deporte, manualidades, lengua materna. Trabajan en la mañana, pero la tarde siempre está libre para jugar. El preescolar es un año de adaptación y preparación para la siguiente etapa, que es la educación básica, y es allí cuando aprenden a leer, a los 7 años. A partir de esa edad, la educación es obligatoria. De los 13 a los 16 años están las materias básicas y muchas posibilidades de elección de cursos para que el estudiante encuentre sus intereses. La otra sorpresa de este sistema educativo es la evaluación. Hasta los 9 años los niños no son evaluados con notas o cifras. Las cifras aparecen a los 9 años y están establecidas en una escala de 4 a 10. El 0 y el 1 son impensables en este modelo que está soportado por el cuidado de no castigar a nadie, pero también de que los estudiantes tengan la sensación de que son buenos en algo. Los profesores tienen un elevado sentido de tolerancia, las pequeñas faltas no dan lugar a sanciones, la suspensión definitiva no está prevista y la repetición del año está proscrita también. Solo hay repetición en caso de que el alumno y la familia estén de acuerdo. Las enseñanzas de Finlandia y su modelo marcan un camino de transformación para el sistema educativo en el mundo. En este video te cuento cómo Finlandia logró convertirse desde hace varios años en el país con la mejor educación del mundo, la cual debería implementarse en todos los países que quieran marcar la diferencia. Luego de analizar las estadísticas mundiales de educación, encontramos que Finlandia siempre está en lo más alto. Pero te preguntarás cómo lo han logrado o qué estrategia secreta utilizan para que sus estudiantes sean brillantes. Podemos decir que la clave de todo está en que prácticamente no dejan tareas para hacer en casa. Así como lo oyes, en las escuelas de Finlandia es casi prohibido dejar tareas a sus estudiantes. Para ellos, lo más importante es que los niños disfruten de la vida y tengan tiempo para divertirse. Por eso, un estudiante como máximo pasará realizando las tareas entre 10 y 20 minutos cuando las hacen.
pues no es una prioridad. En Finlandia comprenden y quieren que los niños aprovechen su tiempo estando con su familia, aprendiendo a tocar un instrumento, haciendo ejercicio o simplemente divirtiéndose, pues con las vivencias también se aprende. La jornada escolar por lo general es de 4 horas diarias, es decir, 20 horas semanales, incluida la del almuerzo, convirtiéndose así en la jornada y año escolar más corta del mundo occidental. Pues según ellos, cuando dedicas demasiadas horas a aprender, el cerebro realmente se bloquea y es tiempo perdido, pues no se genera conocimiento, mientras que si tomas la opción de hacerlo por cortos periodos de tiempo, el resultado es excelente y sale a relucir fácilmente, pues los jóvenes de Finlandia hablan 3, 4 o 5 idiomas con facilidad. Otra de las claves en la educación en Finlandia es que no enseñan pensando en los exámenes estandarizados, pues según ellos la educación debe estar dirigida a buscar la felicidad de la persona y no a buscar clasificar o aprobar un examen para saber si se tienen las habilidades necesarias para ser un buen profesional o para ingresar a la universidad, pues esto solo convierte la educación en un negocio y se aleja de lo fundamental. Los profesores en Finlandia se encargan de enseñar todo lo necesario para que los niños puedan usar su cerebro de la mejor manera posible. Se incluyen materias como la educación física, el arte, la música y en general cualquier cosa que vean necesaria para incentivar a los niños a pensar mejor. Además de esto, en las escuelas aprenden a hornear, a cantar, van a caminatas por la naturaleza, es decir, se les deja ser niños. Esta es una educación que muchos habremos soñado en algún momento, sin embargo, lo mejor es que en Finlandia todas las escuelas son iguales. Contrario a lo que pasa en nuestros países, es prohibido que una escuela te cobre matrícula, lo que hace que la educación sea la misma, sobre todo en cuanto a calidad se refiere, pues solo hay educación pública. Esto hace que sea muy valorada por las personas ricas, pues sus hijos tendrán que ir allí y estar con niños de menos recursos, lo que hace también que se conozcan y sean amigos, y cuando se conviertan en adultos habrá mejor comprensión entre ellos. También es común ver a los niños desde los 8 años o menos ir solos a la escuela gracias a la libertad que les asignan, los cuales los hace más independientes y responsables desde muy jóvenes. Finalmente, para este encantador país, lo más importante es saber que no solo existe la escuela y que los niños necesitan tiempo para jugar y estar con sus amigos y así poder crecer como seres humanos, porque hay muchas más cosas que solo la escuela. Ministerios de Educación de Guatemala y Finlandia firman memorándum para mejorar la calidad educativa. Los ministros de Educación de Guatemala, Óscar Hugo López, y de Finlandia, Sanni Grahn-Laasonen, firmaron un memorándum de entendimiento con el propósito de mejorar y fortalecer las relaciones bilaterales en el ámbito de la educación, considerando esta como factor de desarrollo económico. El ministro López destacó la importancia de la firma del memorándum con Finlandia, por ser el primero en la historia de la educación de Guatemala, con un país considerado por organismos internacionales pionero en el sistema educativo mundial, con modelos de vanguardia para la enseñanza y elevado grado académico de sus profesores. Finlandia es uno de los mejores países del mundo en calidad de alfabetización, aritmética y educación en ciencias. La educación es gratuita, de acceso universal, obligatoria de 7 a 16 años, financiada con la recaudación de impuestos, siendo el cuarto país en el mundo con mayor inversión en educación por persona, con un promedio del 5.77% en relación al Producto Interno Bruto, entre 1970 al 2014 según la UNESCO. Este país europeo, cuya capital es Helsinki, declaró su independencia en 1917. Tiene una extensión territorial de 338.420 kilómetros cuadrados y más de 5.5 millones de habitantes. La economía de Finlandia ocupa el puesto número 43 por volumen de Producto Interno Bruto, con una deuda pública en 2016 de 135.991 millones de euros, que equivalen al 63.1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el ingreso per cápita para 2016 fue de 39.200 euros, unos 356.000 quetzales, que lo ubica en el puesto 18 del ranking de entre 195 naciones, mientras en Guatemala el ingreso per cápita en el mismo año fue 59.860 quetzales. En 2016, Finlandia exportó 55.000 millones de dólares, ocupando el puesto 38 exportador más grande en el mundo, e importó 58.000 millones de dólares. La República de Finlandia, o simplemente Finlandia, se ubica en el noroeste de Europa. Limita al norte con Noruega, al este con Rusia, al sur también con Rusia y el Golfo de Finlandia, al suroeste con el Mar Báltico y al oeste con el Golfo de Botnia y Suecia.
Éxito en la educación finlandesa. La educación es considerada por el gobierno como uno de los derechos fundamentales para sus ciudadanos. Los estudiantes no pagan por ningún material escolar y los municipios garantizan transporte a quienes viven a más de 5 kilómetros de su centro de estudios. Un docente finlandés es un profesional altamente valorado y considerado uno de los pilares fundamentales del sistema. Quien tiene título de profesor goza de prestigio. Los alumnos reciben un sistema de enseñanza personalizado, con énfasis en las debilidades y dificultades que pueden existir, con lo cual detectan problemas potenciales a tiempo para solucionarlos. Además, se respetan los distintos ritmos de aprendizaje de cada niño. Su sistema de evaluación evita los números, prescindiendo de la competencia sin sentido entre alumnos. Solo se hacen exámenes con calificaciones hasta que los niños llegan a quinto grado con 11 años. Además, el sistema educativo finlandés fomenta la estrecha participación activa de los padres y las familias complementan la educación con actividades culturales. Cuentan con 3 niveles. La educación básica es obligatoria y común para todos. Dura 9 años, de 7 a 16 de edad. Educación secundaria. Tiene un enfoque académico, preparar para el ingreso en la universidad o profesional para comenzar a trabajar. Dura de 3 a 4 años y no es obligatoria. Educación superior. Impartida en universidades, tiene mayor carga académica, y escuelas politécnicas, mayor carga práctica. Tiene una duración de 3 a 4 años para el título de grado, y luego posgrados de 2 a 3 años. Detalles del memorándum. El Ministerio de Educación de Finlandia, con cuya ministra firmó Guatemala el memorándum de entendimiento, es el encargado de la política y gestión de educación en todo el sistema. La atención de la cooperación bilateral se centrará en los siguientes aspectos para fortalecer la calidad de la educación: formación del profesorado, desarrollo y gestión del currículo, metodología, uso de la tecnología en el aula, modelos de prevención y vigilancia de la violencia en el aula. También ocupación profesional técnica y modelos de formación docente para las diversas especialidades en áreas vocacionales, modelo de gestión descentralizada del sistema educativo y sistemas de apoyo a la equidad. Las formas de cooperación identificadas son: asistencia técnica, mediante el traslado de expertos, docentes, investigadores, técnicos y funcionarios, en particular en materia de calidad educativa, formación docente, desarrollo y gestión curricular, y el modelo de gestión descentralizada del sistema educativo finlandés, entre otros. Además, a través de capacitación de recursos humanos por medio de la organización de cursos cara a cara, suministro de equipo y material para la ejecución de programas y proyectos, organización de congresos, seminarios, conferencias y otras actividades académicas con la participación de especialistas de ambos países, así como el intercambio de material informativo, documental y audiovisual. En un momento regresamos con Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Si ustedes quieren, podemos, por ejemplo, acá poner, bueno, tomé el 64, entonces 77 menos 64 me va a dar como resultado 13 unidades. ¿Sí? Entonces acá no tomo esto, luego digo, tomo un 8 y ya digo 13 menos 8. 13 menos 8 me va a dar como resultado 5 unidades. ¿Sí? Y así lo van haciendo por diferencia hasta llegar a la cantidad que ustedes necesiten. Hay otro proceso, que es un proceso de divisiones sucesivas. Yo creo que a muchos estudiantes se les enseña ese proceso en educación media. Considero que es un proceso un poco complicado. Este es el proceso más sencillo que considero es el que deben de manejar, porque entonces lo van a manejar rápidamente en cualquier sistema. Cuando nosotros terminamos de ver esto, por ejemplo, les pongo ejercicios, bueno, y si fuera base 3, y los estudiantes inmediatamente lo hacen. Si fuera base 5, inmediatamente lo hacen, porque solo es hacer analogía
de lo que ya sabemos y digamos, extrapolar esta información a otros sistemas. Así sucesivamente. Y esa es la forma. Vamos a hacer otro ejemplo más. Convertir el 357 de base 10 al sistema binario. Entonces, de nuevo, colocamos nuestras posiciones base y empezamos. Como es el 357, bueno, decimos, después del 256 acá, en el 2 a la 9 seguiría la posición 512, que si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con capacidades de memoria y que 128, que 256, que 512 y así se llegan que a los gigas, etcétera, que se trabaja en computación. Entonces aquí seguiría el 512, no me sirve porque me paso, yo necesito 357. Entonces voy a tomar un 256, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto me falta de 256 para el 357? Bueno, entonces hago una pequeña resta, digo, el 357 menos el 256 me va a dar como resultado 101, ¿sí? 101 unidades me hacen falta. Bueno, entonces no tomo un 128 porque me paso, ¿verdad? Pero sí puedo tomar un 64, porque ese sí me sirve. Y entonces yo digo, bueno, ¿y cuánto es ahora? 101 menos 64. Y tengo que 101 menos 64 son 37 unidades. Ya voy completando mi número. Entonces, acá tomo solo un 32 porque me sirve, no se pasa. Entonces, y yo estoy tratando de completar 37 unidades. Entonces, tomo un 32. Y aquí ya tenemos que 37 menos 32 es 5. Ya solo me falta por completar 5 unidades. Entonces, obviamente, no voy a tomar un 16, no voy a tomar un 8, tomo un 4. No tomo un 2 y tomo un 1. Y ahí está completo mi número. Entonces, este número que ustedes tienen acá en color azul, que representado en binario, es el 357 en sistema decimal. Se dan cuenta que es sumamente sencillo el proceso. Bien, vamos a ver una suma de números binarios. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a sumar este número 10101 en sistema base 2 más 1010 en sistema binario. Sencillísimo, porque acá la suma es idéntica al sistema decimal, ¿verdad? 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1 y el 1 lo bajo. Y ahí está completa la suma. No hay complicación. Ahora, ¿qué pasa? Es muy sencillo porque aquí nos está llevando. Cuando ya se lleva, entonces ahí es donde ya se hace, digamos, un poco más complejo el proceso, igual que nosotros trabajamos la suma en el sistema decimal llevando. Es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer esta suma. Efectuar la suma 1101 en el sistema binario más este 1011 en el sistema binario. Hay varias formas de resolverlo. La primera forma es pasar este número binario al sistema decimal, que como ustedes ya lo saben hacer, van a poder determinar que este es el 13 en el sistema decimal. Luego pasan este otro número al sistema decimal y ese es el 11. Y luego 13 más 11 es 24 en el sistema decimal. Y el 24, ¿cómo lo escribo en el sistema binario? Lo escribo así, 11000, ya. O sea, esa es una forma de hacerlo, pero es un proceso muy largo porque hay que estar pasando del sistema binario al decimal y después regresarlo ya el resultado al sistema binario. Entonces se hace un poco engorroso el proceso. Ahora, la otra forma es el proceso de ir llevando, ¿verdad? Entonces, acá tenemos colocados las cifras abajo de las cifras. Entonces, acá, la primera columna de derecha a izquierda, siempre, como siempre sumamos, 1 más 1 es 2. Ahora, ¿qué pasa? En el sistema binario no hay un símbolo que represente el 2. El 2 ya ocupa 2 posiciones.
En el sistema binario, el 2 se escribe como 1, 0. ¿Verdad que en el sistema decimal sería el 10, pero en el binario es 1, el 0 es el 2. Entonces, aquí ya vamos a tener el proceso de llevar acá como 1 más 1 es 2. Entonces, pongo el 0 acá y llevo 1. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el 1 y el 0 forman el 2. Entonces, pongo 0 y llevo 1. Ahora, ¿qué llevo? 1 de 2. Nosotros cuando estamos en el sistema decimal decimos, llevo una decena, o llevo una, acá llevo una de 2. Bien, entonces ahora continuamos. Acá puse en rojo el 2, si se dan cuenta, 1, 0. Continuamos con la segunda columna y así encontramos de nuevo la suma. Aquí 1 más 1, vuelve a ser 2. Entonces coloco en celeste el 0 y vuelvo a llevar una para mi siguiente columna, ¿sí? Acá ya coloco el 0 y acá ya coloco el 1. Y de nuevo, en la tercera columna aparece lo mismo. El 1 más el 1 vuelve a ser 2, ¿verdad? Entonces coloco aquí en rosado, coloqué el 0 y aquí coloqué el 1 que llevo. Luego, 1 más 1 más 1 es 3. Y también el 3 ocupa 2 posiciones en el sistema binario. ¿Cómo escribo el 3 en el sistema binario? Lo escribo como 1, 1, ¿verdad? Entonces, acá 1 más 1 más 1 es 3 y lo represento como 1, 1. De tal forma que al final lo coloco acá, ¿sí? Y este es el resultado de la suma, que como lo habíamos hecho anteriormente, corresponde al 24 en la notación decimal. Entonces, es un proceso sumamente sencillo de trabajar, pero es un proceso en el cual tenemos que abstraer. O sea, ya nuestros procesos de abstracción ya deben de ser más elevados para poder comprender esto. Nosotros en el sistema decimal no reflexionamos sobre nuestros procesos porque están tan interiorizados en nosotros que no nos ponemos a pensar, bueno, aquí ¿por qué estoy llevando? ¿Qué estoy llevando? ¿Qué estoy haciendo? Si aquí si esta suma me dio 12, pongo el 2 y llevo 1, yo estoy colocando el 12, solo que el 2 lo estoy colocando en la parte de acá y el 1 arriba, etcétera. Eso nosotros ya no lo reflexionamos, pero es un proceso implícito en todo lo que hacemos y que se va a estar repitiendo en los diferentes sistemas, porque en el sistema maya es la misma historia, solo que ahí vamos a llevar veintenas, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo creo que con esto les he explicado la primera parte digamos, este módulo en cuanto al sistema binario. Hasta ahí nos vamos a quedar para poder hacer algunos ejemplos más de este sistema. Y en el próximo módulo vamos a estar trabajando el sistema octal, el sistema hexadecimal y el sistema maya, ya como para completar. Entonces, en este momento vamos a realizar algunos otros ejercicios en el pizarrón. Así que, por favor, queridos alumnos, yo les pido a ustedes que en la parte de arriba, acá en la parte de arriba de su computadora, hay un icono que dice herramientas. Y ahí es donde ustedes deben de irse a la opción video a pantalla completa para que ustedes puedan observar adecuadamente lo que yo voy a trabajar en el pizarrón. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios acá. Bien, por ejemplo, vamos a hacer algunos otros ejemplos respecto de los binarios. ¿Qué número se representa acá? Este número pasémoslo a sistema decimal. Bien, entonces colocamos nuestras posiciones, ¿verdad? Que en este caso va a ser, la primera posición va a ser el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente. Entonces, luego que ya colocamos nuestras posiciones, colocamos nuestro número. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí?
Y vamos a subir este que me quedó un poquito torcido. Y luego, ¿qué hago? Bueno, un 64. No tomo el 32 más un 16. Aquí dice tome un 8, tomo un 8. Tome un 2 y tome un 1. Hago esta suma. 6 y 4, 10, 18, 21. Llevo 2, 6 y 2, 8 y 1, 9. Quiere decir que este número es el 91 en el sistema decimal. Entonces, esa es la forma más simple de que nosotros podemos trabajar del sistema binario al sistema decimal. Ahora vamos a hacer un ejemplo del sistema decimal al sistema binario. ¿Cómo puedo representar? Por ejemplo, vamos a trabajar algunos números no tan grandes, ¿verdad? Porque lo que se requiere es que ustedes manejen el proceso. Por ejemplo, un número podría ser el 87. En el sistema decimal, páselo al sistema binario. De nuevo, coloco mis posiciones, el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así, ¿verdad? Bien, entonces, como es el 87, no voy a tomar un 128 porque me paso. Tomo un 64. Y entonces, ¿cuántas unidades me faltan por completar? Bueno, me faltan, hago la resta de 87 menos 64, me faltan 23 unidades, ¿sí? Entonces, obviamente no voy a tomar un 32 porque me paso, pero sí voy a tomar un 16. Entonces, 23 menos 16, tenemos 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7 unidades. Y acá, no tomo un 8 entonces, porque me paso. 4 y 2, 6 y 1, 7. Ahí está. Entonces, el 87 en base 10 se representa como el 10 en base 2. Siempre ir haciendo nuestras sucesivas restas para poder trabajar. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.